Sí, pero que lo que pasa es que no yo, entonces no se puede hacer, porque aquí se... Ahora estamos abiertos. Elena. Sí, sí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Soy Juan. tardes, estamos conectados. Perfecto, muchísimas gracias por tu ayuda. Una pregunta. Veo que somos... vale, puedo admitir a las personas. Perfecto, Mejor, los admito yo, ¿vale? Mejor. perfecto. Así lo controlo la conferencia. Gracias. Muy bien, gracias. Cierro el audio ahora. Muchas gracias.
Yo no escucho una cosa. Pregunta. Funciona muy bien. No, reboté nada más, a ver. ¿Funciona? ¿Está todo? Sí, gracias. Pues venga, cuando queráis. Gracias. Seguimos nuestras jornadas de investigación artística, un gran proyecto interuniversitario entre la Bayadera y de verdad que esta primera jornada del año 2022 muy especial porque empezar un ciclo, una serie de conferencias y mesas redondas dedicadas a las grandes obras coreográficas. Según la demanda muestral, empezamos hoy con la Bayadera. Y espero mucho que no sea la última, ¿verdad? Espero que haya mucho interés en España, en Madrid, entre el público, entre los bailarines, profesionales, estudiantes de la danza. Hay muchísimo interés por el ballet, por las obras clásicas rusas. Por tanto, empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Primero vamos a escuchar unas exposiciones de material muy interesante. Tenemos hoy varios participantes, en primer lugar Juan Roca, Sergei Berendy desde Estados Unidos, Tiziana Leucci desde París, nuestra colaboradora también. También voy a comentar algo interesante, probablemente inesperado, sobre la música de la Bayadera. Luego os presento con mucho gusto a Natalia Tapia, una chica bailarina española que trabajó con Ángel Correa y con Natalia Macarova y Olga Evrinova en el montaje de la Bayadera aquí en España. Y nos comentará su experiencia. Luego, después de una pequeña pausa, podemos descansar de esta exposición y vamos a ver unos vídeos que nos preparó Juan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos y Juan nos comenta su cuestión de investigación. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Bocamp, soy bailarín y soy profesor y también me dedico a la historia de la danza, sobre todo el ballet, que me entusiasma mucho. Gracias por venir. Bienvenidos a la Casa Rusa de Madrid. También quiero decir hola a todo el mundo que esté conectado en Zoom. I would like to say a big welcome to everybody who is on Zoom. I hope you can listen and see everything well. We're working on it. So, pasando al español de nuevo, como veis, las personas que están aquí, hemos preparado una pequeña, digamos, muestra de imágenes que provienen de pues, museos o también de colecciones particulares y mostramos un poquito la historia de la Bayadera o la Bayadera, Bayaderka en ruso. Y digamos, tiene una historia muy fascinante, tiene unos cambios increíbles, se hace este ballet en 3 actos, en 4 actos, a veces en 2, sí. Hay muchas versiones y eso tiene que ver con las variantes, ¿no?, de estas escenificaciones a lo largo del siglo XIX y el siglo XX y ahora mismo obviamente el XXI. Fue creada en San Petersburgo en 1877 del famoso y célebre
coreógrafo y maestro de ballet Marius Petipa, la música de un austriaco Ludwig Minkus, que también trabajó como violinista y, digamos, su obra fue muy importante para la época porque, digamos, después de Cesare Pugni y después de Minkus, obviamente, Ricardo Drigo y los grandes como Piotr Ilyich Tchaikovsky y Glazunov, pues es un compositor pues, que va a ilustrar muy bien y va no solamente colaborar con Marius Petipa, pero sino también anteriormente con Arthur Saint-Léon. Entonces, la música es algo que Irina nos va a poder mostrar y yo me voy a encargar un poquito en contar un poquito sobre las notaciones Stepano y también un poquito cómo viene, digamos, Bayadera al oeste, ¿no? Bayadera fue anotado más o menos en 1900. Creemos que es Gorsky quien hace las notaciones, o también posiblemente Nicolás Sergeev, y anotan este gran ballet de 4 actos, como era en su versión original, en la notación Stepanov. Estas notaciones bastante particulares están ahora en la Universidad de Harvard y personalidades como Doug Fullington o Alexei Gatmansky, pero también colegas como Andrei Galkin han podido descifrar y, digamos, recuperar digamos, la versión coreográfica de 1900. En las notaciones pues tenemos varios nombres, como Matilda Chichinskaya, la famosa novia del zar de aquella época. ¿Y qué nos dicen estas notaciones? Pues nos dicen la forma de bailar de antiguamente. Hay mucha influencia italiana. Digamos, hay, por ejemplo, échappé sur le pointe en doblado, cosa que las italianas como Beretta o Legnani posteriormente pues influenciaron a el coreógrafo Marius Petipa en introducir estos elementos, ¿no? de técnica italiana. Entonces, vemos ya que la escuela francesa tiene, digamos, unas influencias externas, ¿no? Estamos hablando de 1900. En esa época se viajaba mucho a Rusia para bailar en los teatros y maestros como Enrico Cicchetti pues tenían una gran influencia y era maestro de las grandes bailarinas de aquella época como Ana Pavlova, ¿no? Hoy es un día especial porque también quiero decir hola a María Fernández. Yo he tenido el gran placer de trabajar con ella la segunda variación, la famosa variación de Agripina Vaganova, de las sombras, desde notación. Y fue un trabajo quizá un poquito diferente, aunque la segunda variación, la famosa variación del cabriol, no ha cambiado tanto. Y esto es algo muy interesante porque vemos, digamos, la influencia de Vaganova, que respeta, digamos, la tradición imperial y muestra a sus alumnas, a futuras generaciones como Dubinskaya o Kurgavkina, estas variaciones. Otra variación de la misma serie de las 3 sombras, la tercera, que bailó la famosa Ana Pavlova, que también pude recomponer, ha cambiado bastante más. Digamos, el tempo de música ha sido más veloz antes, no hay esa extensión y ese aguante de las piernas como se hace hoy en día. Y hay curiosas partes que son totalmente diferentes, ¿no? Tuve el honor que Alistair McCauley estaba muy curioso en saber cómo yo estaba trabajando y me hizo una pequeña entrevista de 20 preguntas y él sí que quería saber
muchos detalles de lo que están en las notaciones, ¿no? No siempre te puede decir todo lo que pasa en el cuerpo. Stepanov, el sistema se divide en tres partes: torso y cabeza, brazos y piernas, ¿no? Y después hay cosas adicionales como direcciones en el espacio, etcétera, etcétera. Pero digamos, la forma de luego trabajar con el bailarín a partir de estas notaciones es bastante más compleja, ¿no? Cada bailarín tiene su forma de bailar, no estamos en 1900, somos otros seres completamente diferentes, pero tenemos, digamos, el mismo lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que hemos podido ver contigo? Pues los arabesques eran realmente attitude allongée, era un arabesque mucho más relajado que se hacía en esa época. Había, por ejemplo, las manos ligeramente en una posición de flex, cosa que nos recuerda al romanticismo, ¿no? De las bailarinas románticas. Y en general había, por ejemplo, el chené en media punta, cosa que se ha estado haciendo hasta los años 70 más o menos, pero que yo opté no hacerlo porque obviamente es una estética diferente y para mi gusto las zapatillas de punta deberían ser muy blandas para que eso se vea bonito, para que la media punta se vea alta y bonita. Otra cosa curiosa de las notaciones es que no te dice la altura del salto. Te dice que está en el aire, pero no te está diciendo si es muy alto, si es muy bajo. Pero bueno, allí entramos en la interpretación y también, digamos, la posición artística de cómo llevar a cabo esta variación. Entonces, para mí ha sido mi primera toma con personas verdaderas y yo creo que hemos tenido muchas ganas y yo siempre digo es mejor hacerlo una segunda vez porque en la primera vez siempre hay cosas, ¿no? Que no cuajan o no hay suficientemente tiempo, eso siempre es una cosa, el tiempo. Y nada, que María, ¿querías hablar un poquito sobre tu experiencia? Pues no sé, muy difícil de interpretar al final un estilo tan específico y con tantos detalles, porque al final yo por lo menos en mi experiencia tenía que estar pensando cada detalle. Soy una persona, una bailarina muy laxa, entonces al final yo elevo las piernas y como que la notación especifica que tienen que subir a cierto grado, que lo mismo, lo que has dicho hace un momento, el actitud dobladito, las manos, muy complicado, la verdad. Vale, perfecto. Como es mesa redonda, ¿alguien quiere preguntar o alguien quiere siempre? Sí. If you'd like to make any questions, suggestions, does anybody would like to talk on the notations of Stefano? Yes, Marina. Let me just open your micro. I unmuted myself. Can you hear me? Yes, perfect. Okay, great. Now, it's not a question. It's just a thought about all the dancing. Hello, I'm Marina Hars from New York. I'm not an expert on Stepanov notation nor on La Bayadera, but I'm writing a book on Alexei Ratmansky, who has worked a lot with the notation. So I've talked to him a lot about it. One thing about the use of demi-point, which it's interesting that you decided not to use it, is that it's not that uncommon. I mean, in Balanchine, there's a ton of use of demi-point. There are chenets on demi-point. So it's not really that unusual, is it? Yes, you're pretty right. I'm not a Balanchine expert, but
now that I've looked on many clips of Bayadera, I see Komleva also used the demi-point in her point shoes, which dates back to the 70s. And I don't know, maybe I'm just from this young generation that still needs to, you know, open my mind and see if the demi-point looks particularly good. But of course, the aesthetics change, and I hope if I work with dancers again with and do chaînés on demi-point, I hope they're not angry at me for the wear and tear of these shoes. But yeah, I think it's just a matter of rediscovering your way of working and accepting that you have to take certain paths. You know, are you going to be really respecting everything that is in the notation, or are you making your own interpretation and use of that notation? Right? That's yes. From what you're saying, I mean, one thing that I think that these, I don't like to call them reconstructions, but historically informed productions have revealed is that there's a whole variety of gradations of types of steps. There's so much more variety and shadings. And so that's been one of the positive, I think, discoveries from these productions. And so much detail, as Maria said, you have to think about so many things. There's such a volume of detail. And one of the things that I find interesting watching Ratmansky work on them in the studio is that things that seem incredibly awkward at first, through repetition, become natural. Very well said, yes. And I absolutely loved his Bayadera in Berlin in 2019. Or was it 18? I don't remember now. But yes, it was. Can you unmute? 2018. 2018, perfect. We were there. I felt that Radvansky's production was incredibly rhythmical and very extraordinary in the fact that, for example, the corps de ballet in the coda of the Grand Divertissement, they are actually doing hops on point, all the people of the corps de ballet. So that means their point work is already extremely strong. And this is actually very good, I think, for dance historians to really see that this was possible, this was notated. So that's a reference to this achievement, no? Yeah. Perfect. We should understand that turns on the midpoints, it's absolutely normal and absolutely ordinal at the school of the time when Marius Petipa created La Bayadere. So he not create demi-point steps for Bayadere, especially for Bayadere. It will done in all ballets that times. Andrei Galkin, Moscow. So sorry, I have some problem with video. Thank you, Andrei, for joining us from Moscow. It's a pleasure to have you here. Any more questions? In fact, in Ratmansky's Sleeping Beauty, all of Aurora's the chaînés are on demi, except for the final pas de deux. Yes, sometimes the turn done on points, but usually it were done on demi points at the end of 19th century. Yeah, and of course that's been shown in all the historical productions that Ratmansky has done so far. Paquita, Sleeping Beauty, Swan Lake, Harlequinade. It would have been done in Giselle, only I think the dancers of the Bolshoi were probably not comfortable with demi-point. I think that's probably why it's not always there in Giselle, along of course with the high leg extensions which have become a very much traditional standard of today's classical ballet. But of course in Petipa's time that would have been vulgar. Petipa himself criticized gymnastic leg extensions.
is, as you say, Juan, yes, aesthetics have changed, but I think the question that we need to ask is, have they changed for the better? I think that's always the question. Sorry, hello, I'm Amy Grocott, joining you from Irlanda. Hola. Hello, Amy. Nice to have you here. Thank you. Okay, if there aren't any other issues and questions or things, we would like to pass onwards with Sergey Belenki, who is joining us from the US. Thank you. Hello, I'm Sergey from Philadelphia. Juan and I, we're sharing a passion towards the play history. While he is dancing, I am researching, and we prepare a little presentation. And let me try to share my screen. Start. Let me know if you can see my screen. Perfect. Okay. All right. The Bayadera, as it happened to be, was a favorite ballet of the former regisseur of Mariinsky Theater, Nikolai Sergeyev, who was very difficult man to work with. Not too many people like his demanding, pedantic, and very stern nature. Yet, as probably a result of this stubborn resistance to compromise, reluctance to compromise, the Dancing Times magazine in August 1951 named him a person who made revival of classic ballet possible in Western Europe. How many of you know him like this? Probably not many. With help of notations, which Juan described, Sergeyev compiled the system. The system was created by Vladimir Stepanov, as Juan described, but the only person who ended up using it in the end was Nikolai Sergeyev. Unfortunately, the system was not perfect, yet this is right now probably the only source right from that time which survived today due to the number of the events. And using this system of notations, Sergeyev staged in 1921 in London The Sleeping Beauty, recreation as Sleeping Princess. He returned to stage of the Paris opera Giselle in 1924, and since then there were very few years Giselle was not performed in Paris. And in 1930s, Sergeyev created the whole classical repertoire for the Vic Wells Company, which soon to become Royal Ballet. He staged for them Coppelia, The Nutcracker, Giselle, The Swan Lake, and The Sleeping Beauty. He also staged some classical ballets in Riga, where between 1922 and 25, he was a ballet master of Latvian National Opera. And yet, the Bayadera, he was never been able to revive in Europe. At that time, the demand for classical ballet was very low, and the Bayadera itself seemed very outdated and too expensive to produce. Only a small piece of this ballet was put on stage. Sergeyev arranged an excerpt from The Kingdom of Shadows, split in two scenes. It was performed a few times in Riga, first time on November 1923, under the name A Raja's Dream. Its libretto reads as follows. The Raja, Salor, surrounded by his wives and slaves, is grieving over the death of his beautiful wife. One of the slave girls, wishing to distract him, dances before him an oriental dance. Two fakirs, seeing his misery, are trying to cure his melancholy by conjuring a spell. Their magic doesn't work, and the Raja, overwhelmed with despair, sends them away. He smokes some opium, falls asleep, and in his dream, he finds himself transported into the magical kingdom. Stars began to spin around him. Clouds grew larger and come closer. Out of those clouds appear shadows that started to dance around him. Among shadows, Raja recognized his beloved. Their adagio follows, and she takes him into her heavenly kingdom. The illustration I used, one of the fakirs, is Alfred Bekefe in about 1900 in original La Bayadera in a Mariinsky Theater.
The next time a Raja's Dream was performed 10 years later, on 23rd January 1933 in Paris, at the Theatre des Champs-Élysées, and it was mostly a Russian affair. A number of the Russian schools, specifically Lyubov Yegorova School and team around Sergeyev, prepared a ballet program which was performed back then, and it has limited exposure and limited success. In 1934, the next year, the program was dedicated to the memory of Anna Pavlova. In 1934, the year after, Sergeyev took this ballet to tour to Britain. It was given along with other classical excerpts in 2 weekly engagements in seaside resort Bournemouth and Torquay. I used the clipping from the English newspaper where the listed are the excerpts. So it was a completely classical program. The Swan Lake, the Bacchanal from Tannhauser, the Raja's Dream, and Polovtsyn dances from the Prince Igor. Not Fokins, but the original one. Today, when classical ballet is back into favor, it's quite interesting to learn how the perception of the generation of the dancers that never knew the old classics. In 1927, Sergeyev tried to stage a Raja's Dream for Anna Pavlova company. Pavlova herself looked beautiful in it, but her young corps de ballet, the dancers of which neither had classical training and nor appreciation for the old ballets, could not provide her with the proper background, proper settings. This is how Harkor Algeranov describes the event. And this is, he writes it in 1957. Oops. Nikolai Sergeyev arrived to stage La Bayadera for the company. Pavlova began rehearsing pas de deux, and I can see her now as she held a La Seconde on point while Laurent Novikov left her and then returned to her and took her hand. The corps de ballet had very dull work, and Sergeyev, who could not speak any English at that time, kept trying to make the character dancer do the classic work. The English girl tried to say in Russian, "Я характерная," I'm a character dancer, but to no effect. Then he started to rehearsing the fakir's dance. It was so out of date that company were having hysterics. Only Sergeyev was serious. Pavlova saw it, and then she realized that it was no good trying to revive this old monstrosity, which was once being good in Russia. Old monstrosity. And it's 1957. Algeranov writes these memoirs without realizing that this ballet is very dear to Anna Pavlova, whose rise to rank of ballerina started in 1902 from this very role. I used the illustration of Anna Pavlova as Nikia in shadows. She must have been very disappointed, but wisely decided that most of the audience will see this old ballet with the same eyes as her young dancers. So she abandoned the idea. Oh, you know what? I believe somehow I skipped one slide. One of the most remarkable and memorable performances of the only second scene from Raja's Dream took place in Paris in July 1926. Olga Spesivtseva, who was then prima at the opera, asked to prepare a number for the entertainment program for visiting Sultan of Morocco. She invited Nikolai Sergeyev to stage and rehearse and choose as her partner, her colleague at the opera, Serge Peretti. You can see the clipping, the Sultan entourage, some French dignitaries, and note, since it was only the second scene of the Raja's Dream, it was given under the name The Song of Raja. So it was only the second scene when he's transported into this magical kingdom was performed. For the roles of the 8 shadows, invited were young students of the Olga Preobrazhenskaya studio, who were rigorously trained for the performance by Sergeyev. One of those students was 16 years old Nina Tikhonova, sometimes pronounced as Tikhanova in English manner, who in her memoirs described her shock, her utter shock. She was really flabbergasted
After being pampered as paying student at dance studio, she was thrown into the harsh training in style adopted in Mariinsky theater. Yet, she was willing to endure it to be on the same stage with Spesivtseva. This is how she remembers Spesivtseva being trained for the role. And you can see the very young shadows and Peretti and Olga Spesivtseva in 1927 in this small excerpt from the La Bayadera. So that's how the Tikhonova, oops, I'm missing one slide. All right. Nina Tikhonova impression of the Spesivtseva rehearsing for the role in the excerpt from the La Bayadera. From the very first Spesivtseva movement, from her beautiful développé that soared up high, all those present were in a state of total amazement. No one had ever seen anything like this. Then, the tiniest sprout, barely touching the floor, she suddenly detached herself and gently, like a cloud, floated through the air. And then, just as weightlessly, she descended as if unwillingly obeying some unknown force. The performance of this tiny piece of La Bayadera has a good reviews, but Paris had to wait a few decades to see this ballet in its entirety. And that's the end of our presentation. Any questions? Thank you so much, Sergei, for this wonderful insight on Sergeyev and the Raja's dream. Yes, any questions? ¿Hay algunas preguntas o dudas? Anybody on Zoom? ¿Alguien en Zoom que quiere preguntar? Okay, thank you so much, Sergei. Wonderful to have you here with us tonight. I will pass now the microphone to Irina. Gracias. Español y os voy a comentar algunas observaciones con el ballet. En la Ópera Nacional de Ucrania, en Kiev, en este momento, y luego, posteriormente, en la Ópera Nacional de Etiopía. Hablando sobre el análisis musical de una obra coreográfica, puedo destacar dos tendencias principales que a mí me parecen actualmente como más interesantes. Por un lado es el lenguaje musical, el análisis del lenguaje musical o análisis de los tonos musicales, de donde procede este lenguaje en el que habla el compositor. Por otro lado es el análisis de la dramaturgia musical. La dramaturgia musical en el sentido literal significa la acción musical. Entonces, en este momento podemos analizar de qué manera la música puede ayudar a la acción escénica. En el caso de analizar el lenguaje, realmente tenemos que desconectar de alguna manera la acción escénica para poder analizar la partitura como tal. Y en el caso de analizar la dramaturgia musical, al revés, tenemos que analizar el conjunto escénico con la música. Entonces, hablando sobre el lenguaje musical, en primer lugar tengo que decir que hay varias cosas importantes de este lenguaje. En primer lugar, el vocabulario de la época, que consiste en numerosas polcas, valses, barcarolas, nocturnos, boleros. El segundo detalle particular del lenguaje musical de niños es el uso de las antiguas técnicas barrocas, el teórico musical del barroco que el compositor usa como la técnica de composición. Y también algunos principios de las antiguas obras tanto alemanas como austríacas, que normalmente tenían muchísima mezcla musical, o sea, muchísima mezcla de lenguaje musical en sus elementos, en sus recursos. Luego también tengo que decir que además de estas dos cosas,
muy importante es el lenguaje musical en el que hablaba la época del compositor. Por ejemplo, como Nico nació en Viena, por un lado tenía esta influencia importante el lenguaje multicultural y musical de Viena, y por otro lado, viviendo muchísimos años en Rusia también, estaba muy sensible a todo lo que le rodeaba en San Petersburgo, en Moscú también. En este sentido también hay que decir que la partitura, además de, por ejemplo, polkas o valses, que son realmente comunes de la época, o por ejemplo, además de la retórica musical barroca, por ejemplo, aquí podemos mencionar numerosas escalas hacia arriba, digamos, desde la nota grave hasta la nota muy aguda o al revés, que significa el famoso movimiento catábasis o anábasis, o por ejemplo, los silencios funerales que significan una parada, la muerte de un personaje, ¿no? También hay que decir que mismos domina perfectamente el lenguaje, digamos, típicamente ruso, esta cultura que le estaba rodeando. Y aquí, en primer lugar, tenemos que mencionar el lenguaje vocal, la música vocal rusa, que son canciones, de comandos, que sonaban prácticamente en cualquier casa noble o una casa en Siberia de San Petersburgo o de Moscú, o por ejemplo la música instrumental. Por otro lado, también hay que decir que el análisis de la dramaturgia musical, o como ya he dicho, la acción musical, ayuda al desarrollo de la acción dramática a cualquier época o a que está pasando en el mundo. También en este sentido analizamos la construcción. También esta esfera musical que, por ejemplo, puede caracterizar a un personaje o a una serie de acciones. En la Bayadera, lo más importante es la esfera de Mesa, la redonda. Por otro lado, es importante que es interesante que, por ejemplo, el personaje de Salor no es una estable esfera diabólica. ¿Por qué? Porque este personaje no es negativo exactamente, pero muchos personajes se caracterizan como un personaje dictador. Entonces, en el caso de precisamente característica musical, podemos hablar sobre Misa o sobre ella. Y ahora voy a intentar recordar algunos temas musicales relacionados con su personaje. La primera aparición de Nikia. Luego, el seguimiento
de esta misma esfera musical podemos observar en el dúo del primer acto. A continuación, esta línea de la Bayadera sigue en el tercer acto, en la famosa escena de la sombra, que representa un grandioso nocturno musical coreográfico. Entonces, podemos decir, en el caso de la dramaturgia musical, que es una perfecta línea que caracteriza a la protagonista. En general, concluyendo esta pequeña comunicación sobre la música de la Bayadera, podemos decir que realmente no solo el compositor es culpable de esta partitura. La partitura normalmente, antiguamente en el ballet, aparecía gracias a esta colaboración creativa del compositor y coreógrafo. Es muy importante para entender la música del ballet, sobre todo el siglo XIX, nunca confundir una obra de ballet con una obra sinfónica, no comparar, porque es absolutamente otra naturaleza, es decir, de la música. La música que realmente surge como una colaboración creativa entre varias personas, incluso entre el colectivo entero que está montando esta obra. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos palabra a Tiziana, nuestra colaboradora en París. Tiziana. Yes, hi to everybody. Good afternoon, good evening to all of you. Hi, Ami. I'm so happy to see you. Thank you, Irina. Thank you, Juan. And with Juan and Ami, we were all of us to see in Berlin the first representation of Ratmansky, La Bayadera. So it's so I'll just maybe share the screen and I just open with the PowerPoint. I don't know if you can see it. Can you see it? Wait. Yes, we can see it, Tiziana. Can you hear? Oh, so thank you also for your presentation to all of you. So I will just say a few words about in a way, I will continue what Sergei Balenki wonderfully made concerning the first representation in the West, in Europe, and particularly in Paris. So it will be on this ballet, the presence of the Bayadère ballet in France. And as we were telling, from Olga Spesitseva to Rudolf Nureyev and Sergei Vikarev, that I'll see if, no, we have to use it here. So we were telling in the text of Nina Tikhanova, she mentioned this gala
in which for some extract of the Shadow, the realm of the kingdom of Shadow was performed in Paris. So before the version, various version already in the late 20s, Paris could admire some jewels from the with the participation of a lot of dancers that they were also students of those dancers that they worked with Marius Petipa, Olga Preobrazhenskaya, Przezhinskaya, that they were exiled in Paris. And of course, Anna Pavlova in London. So, but we have to wait a few decades still. And we go to Rudolf Nureyev, of course, that he was already very, very, very brilliant dancer, young dancer, and he was already partner before coming in the West. He was a young partner, the great stars of the time of the Kirov. At the time it was Kirov, it was Leningrad. Nina Kurgapkina was, that will be very important later on for restaging the Bayadere at the Opera House in Paris. But also Irina Kolkova here as Giselle, and Alla Sizova. So he was part of all of them. What happened? He danced for the first time in 1959 as a solo in La Bayadere. And 2 years later, during the tour of the Kirov in Europe, he also interpreted this role in Paris. In meantime, is the moment when he took the occasion to defect from the Soviet Russia. So the young. So when he went to London, he started also to revive part of the Bayadera partner Margot Fontaine, as we will see here. And so in the 60s already. And his presence was very important all over, not only in Europe, in the United States. I mean, we saw such incredible dancer. We are in full Cold War, so the situation, but still we could get the opportunity at the time to see the tour either of the Kirov or the Bolshoi or Moscow. So number of the repertoire that was kept in Soviet Russia from Petipa time, though much transformed with a new element in them, but we could also see that. And for the dance, I mean, Nureyev really changed in a way that the way how the male dance could be shown on stage. Everybody was inspired by him, either young student, boy and girls, really made an impact amazing. And but he wanted also in London to create, to revive the entire ballet, but it was not possible for a number of problems. So after having danced also in Paris, he decided to at least to revive the entire third act of the Kingdom of Shades. And here in 74, you have the costume of Nureyev and Noëlla Pontois, that was the étoile at the time in the opera. So you see him as in a solo, but he also revived, made his own interpretation of a number of ballets here, like Romeo and Juliet in London. So, but an important moment in his life, in his personal life, in his artistic life, it was in 1989 when, after 20 years of voluntary exile in the West, he visited Russia again. So he went in St. Petersburg, in the previous Leningrad, and here you will see with Nina Kurgapkina, and in Russia, in St. Petersburg, apparently he saw also again the Bayadere, and this ballet was really very important for him, and that. Also, he decided, 89, he was already ill, and he decided to call at the Opera House in Paris, Nina Kurgapkina, to help him, to collaborate with him for the revival.
So I'm a particular, because I was student of Nina Kurgakina from Italy. I learned with her in Venice in the International Biennale of Dance in '76. So that is me with her. So she was an excellent performer and a wonderful teacher too. Just a small, like a personal memory. So he revived with her the Bayadera with a special production. So he took from the choreography, the tradition as it was done in the Kirov, but he had also the personal, let's say, personal interpretation of it. So in '92, in Paris, it was a first premiere there, and he was the main collaborator, apart of the dancer and the choreographer and Nina Kurganki, that was the scenography by Ezio Frigerio. 3 Italians are actually collaborator. The costume by Franca Squarciapino that utilize proper, authentic textile from India and from Indonesia and from Bali particularly, and then the light by Vinicio Kelly. So this team of extraordinary artists gave birth to this scenography extremely beautiful, the costume. Frigerio said that he worked a lot with the transparency to create those volumes. So it's a very beautiful, let's say, production in both costume, and keeping in a way this spirit of his own roots, his own artistic roots. So what I will say that it was in a way is a testament, we can say, for Nureyev. He was already very sick. In fact, unfortunately, he passed away a few months after. So it was really a very touching moment for him. And it was like really giving these precious jewels to the company, to the opera house company in Paris. Recently, this version, the choreographic version by Nureyev, for the first time has been performed in the Teatro La Scala in Milan recently in December. Now there are still some performances because a number of performances has been cancelled due to the COVID. And for the first time it came from the opera in Paris, but with different costume, different scenography. The scenographer Luisa, what is her name? Luisa Spinatelli. But the choreography is quite faithful to Nureyev. One. Then in Paris in 2002, I got the chance to see this interpretation, let's say reconstruction by Sergei Vikarev on the version of 1000, I would say beginning of the 20th century, by Petipa himself. He has made a changement, some number of changes, Petipa himself. And as it was said before, there was the notation by Stepanov, and Vikarev was the first one, let's say, that made this philological work using the notation, but also all the sketch of costume, of scenography, which are preserved in the archive in St. Petersburg. So these versions were quite interesting too. And these are the photos from the version of 1900, and it was done at the Teatro de Châtelet in Paris, and it was quite interesting to see that. Here, this is a photo of Nikolai Shikaritsa and Daria Pavlenko. Daria Pavlenko was in the team of the Mariinsky at that moment in Paris. So this is just one photos. And
always in Vicareva, I will also say that with Juan and Amy, we were in Berlin to see the interpretation of this notation done by Ratmansky. It was very interesting. And I want to just say to you a few things concerning and the question of demi-point and also the steps. We could see a number of sequences which have become obsolete in ballet class now, which were very interesting, some number of steps and sequence. And concerning the demi-point, I would also say under the extension, 2 elements. At the time, dancers were wearing a corset, so the movement could not be like before, like today. And another thing is very important, the toe shoes, they were not like today, in the sense that even if Nicolini at that time, the Italians, like the shoemaker was very famous, even in Russia, in St. Petersburg, in Moscow, but actually the shoes at the time, they were not so hard like today. So the dancer could make point, demi-point easily. Now situation has changed, the shoes are so hard, so impossible to dance in the same way. So it was, of course, the technique has changed a lot, but it's also a question of a way how the dancers were dressed with corset at the time, and particularly the shoes, that were really toe shoes. They were soft, I mean, they were hard on the point, but soft enough to make the dancer able to really articulate very much. So thank you so much for your attention. We can speak hours about Bayadera, but thank you so much. Thank you, Tiziana, for this lovely presentation too. I have a reflection maybe on this big theme of demi-point that arrives today. Having this in mind, Tiziana, you've mentioned more, the physical possibilities with corset, with the softer toe shoes. Now, going back to Marina here, the development of Aurora and the Sleeping Beauty, having her doing demi-point chaînés in the first act, and then in the third act, in her famous variation, having her on point. In a way, I feel this is also expression that comes from the artistic choreographic realm. So, of course, we cannot ask Marius tonight for now, but is it a combination between the limitations or for them, the possibilities of the dancers in their costuming, and of course, I'm seeing the point shoes or toe shoes as a costume too, or is it more using all the possibilities that we have to develop a character? Absolutely, it's both. I think both. It is both. But for instance, if you see even some old sequence of Maya Plisetskaya in Don Quixote, you will see that she does the déboulé, the chaîné with demi-point, and not because she could not do it in point, but I think it was in a way aesthetic, and in the same time, the technique has changed enormously, I think. The shoes, the shoes are changed because are much harder than before, and the technique has changed. And what the people want from this technique has changed enormously, even the use of the knee, so I think that it was another type of aesthetic at the time, and in the same time, let's say it's also normal that it's changed technique, because it's become a very sophisticated now. I don't know. I think that both the elements are there. In a way, it's also aesthetical, poetic, lyrical, in a way. And also because, if I'm not wrong, I remember that till the beginning of the 20th century, not in all the corps de ballet,
the dancers, they were all very good in point, you know. It was like not everybody was very proficient in point. In the point shoes, I mean. Yes. So I think that it was not so generalized. I'm not talking at a big company, you know, like the Mariinsky, like the Opera in Paris, but even that, I mean, not the girls, not everybody was so proficient. So many things, I think, they were done much more in demi-pointe than in pointe at that time, I think. I don't remember where I read this, somebody that was complaining and said this incorporated ballet, not everybody knows how to work on point. So perhaps it was also not that so generalized like today. Sorry. Thank you. I have a question. Tiziana, your personal opinion, at what time in Italy the interest to the classical ballet has revived? We know that in Paris, the interest has been diminished significantly. Pisirtseva didn't have much of a personal career. I mean, she had a success, but the success was limited to a very small, relatively small group of people who appreciate ballet at that time. The interest in to classical ballet in Paris, it's probably towards the 40s and 50s, probably as a response to the growing of the classical ballet in Britain. That was a great boost to the classical ballet, to the world itself. From the Britain, the classical ballet went around the world. But in Italy, at what point do you think or do you feel the interest to the old classical ballet has revived? I mean, I don't know to answer to you because perhaps it looks funny, but I'm not that so much specialist on Italian tradition. But what I feel that at the beginning of the 20th century, the ballet russe made a big impact in even in France, in the sense that I mean, and in Italy too. In fact, even the school where I learned that was founded by a Russian dancer, and I think that the intellectual at the time, at the beginning, were very much impressed by the Diaghilev company. And at the time in Italy, like in Europe too, of course, there were corps de ballet, of course, the Scala Milan, it was very prestigious in the opera in Rome, in San Carlo in Naples, very important. But I think that the real, let's say, the real success that was successful, I think it was where perhaps in the 70s, 60s, 70s, I think that Rudolf Nureyev and Baryshnikov, and of course we had a big star for us, that was Carla Fracci. People liked her very much. So many of the girls, they went because they, at least at my time, we were, let's say, fascinated by this. But let's say that it became really so popular that it was with Nureyev, because he was really a bomb there, and he was handsome, he was excellent, and then also with for instance, other choreographer, Bejar, for instance, was very, very, very popular at the time, and he was the one who brought really the dance out of from the opera house in the stadium, in the square, garden. I think that the 60s, 70s, it was a period of a big popularity. Then, of course, it was perhaps, the opera house always had this tradition of opera, major, people they liked very much at the time opera, and the ballet was less popular. But let's say from that period onwards, yes, certainly. And
I can just say for us, for instance, that in the 70s, we were still in a Cold War, so we didn't get many news from the Eastern Bloc, but there was the cultural center in Rome, Russian Cultural Center, and we were going regularly because we could get photos, we could get all the film of the Vaganova school, of the Bolshoi and this. So for us, it was like a sort of, we were really watching these with eyes coming out because they were so good. So it was also that, it was in the same period where in the West, there were those choreographers that they were popularizing English. There was the Nureyev, and there were also the cultural center, like Russian Cultural Center, was promoting this. So I think it's a mixing of things. And then we should say that, unfortunately, in the 20s, when let's say 2030, after Cecchetti came back in Milan, and then of course, situation a little bit, it was not much popularity of dance, but then it became again, I think. Then there was the World War, so it's many elements. And also because people, they always prefer, the average of people, opera. You know, opera was very popular. Everybody was singing. My parents, they know by heart all the opera of the aria. They were singing. So this, I think that, sorry for the long one. Tiziana, sorry. We have other questions, or tenemos otras preguntas de otras personas que quieren decir algo. Lucía, sí, por favor. Thank you, Tiziana. Hola, Lucía Chiliberoste, aquí de Uruguay. Tengo una pregunta para Tiziana, que capaz, Juan, me ayudás con la traducción. No sé si Tiziana comprende el español. Posso capire, capisco lo spagnolo, non lo parlo ma lo capisco. Perfecto, perfecto. Tiziana, mi pregunta es, ¿cuándo en la coreografía de Nureyev, de la Bayadera, está Kurkarpina atrás? Porque siempre la firma, la autoría es de Nureyev, pero todos sabemos que Kurkarpina fue fundamental para montar la Bayadera detrás de eso. Si nos podrías contar algo sobre cómo fue ese trabajo, cuánto realmente esa visión de Nureyev está, o bueno, o era ella y él era la personalidad detrás de eso. Sì, I agree totally with you, because in fact in the opera house there are in Paris they mention as Nureyev, even if it's mentioned Petipa, Kudekov, and I agree with you because those that they knew well the Kirov tradition and all the previous, the Mariinsky, I mean, they say that actually it's very similar. It's very, very, very similar. What he learned when he was still in Russia, and with Nina Kurgapkina that made amazing work, you know, because after so many years to remake again with all the. So I agree with you. In fact, many of scholars, they also question and say, so we should not say Nureyev only because, but the fact also that he wanted to revive that, he could get this chance in the opera in Paris, and that himself, I mean, he took this collaborator, made it with new scenography, new costume, like a sort of a signature. But in a way, you are absolutely right. I mean, it's very similar to the version of the previous Kirov del Mariinsky, absolutely, of the time. There's no doubt, no doubt. ¿Y sabes cómo fue ese proceso de trabajo? Porque sabemos que la personalidad de Nureyev y de Nigel Kurkapina eran fuertes, eran temperamentales. ¿Cómo fue eso? Si fue fácil, si hubo muchas discusiones, puntos de vista distintos o no, o si ese proceso de creación fluyó sencillo. I think that with Nina Kurgapkina, he had a very good relation, even when he was in Russia. They appreciate each other very, very much.
we know very well that Nureyev was not easy as a person to deal with the work, but this I can't say because I don't know how it was, the relation between them, but and unfortunately Nina Kurgatkina is no more also, and so we cannot get her insight also, but I think he appreciated a lot because she was an excellent, as I say, it's a pedagogue, and she was very precise. So she could bring, she could fill the gap in a way, you know, because in a way she danced till also late, and she was teaching, she was, how you say, revising, collaborating with the Marinsky. So I mean, I think her work was really very precious for him. Very, very, very precious. Perhaps if Nina Kurgapkina was not there, but like it was the case for with Eugenie Polyakov also. Despite, they worked together for Giselle, and it was a maître de ballet at the opera when he was a director. So he was very much supported by those Russian great artists. So in a way, he could revive these because they were also there. And in spite of even Giselle, I mean, he danced how many times Giselle, so he knew that, but still he asked help by those really great artists. So I think that, and moreover, also Bayadera is a very difficult ballet. He could not do the fourth act because he was also quite ill, but it's a very complex ballet, very complex. Thank you so much, Tiziana. Muchas gracias. Perfect, thank you. We would love to have more time, but unfortunately, sorry, I it's took gone. too much. But Sorry, we have, sorry. more questions here by Andrei Galkin. Tiziana, could you be so kind to close your presentation? Yes. So we can see you all a bit bigger. That would be just marvelous. Thank you. We pass on to Moscow now to Andrei. Thank you. I want to add some information about demi-point, if this question is so important and so interesting for all of us. So when we talk about demi-points as constant things, but it had its own evolution. In older sources, we can show very lower demi-points, so 1/4 of points. In later sources, we can see demi-points per se, 1/2 of points, and latest ones we can see 3/4 of points. The full points is absolutely logical result of this evolution. So that's my comment to message of we can see. Thank you. Thank you, Andrei. Of course, Cecchetti talks about these differences of the demi-point, the quarter, the 2/4. So I'm sure there's a big connection between what you said and Cecchetti here. Thank you. We pass now, vamos con Ana. Gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, gracias a vosotros. ¿Me oís? ¿Me oís? Te oigo todavía. Hola, ¿te oye? Ahora sí, perfecto. Para contestar un poco a Lucía, hay un documental que se hizo y se pasó en la televisión francesa tras la muerte de Nureyev, en el que se ve, digamos, los ensayos y cómo fue ese proceso de colaboración con Nina Kurgapkina. En realidad, Nureyev no cambió mucho con respecto a otras obras clásicas que él había adaptado con su coreografía, porque efectivamente, como ha dicho Tiziana, estaba muy enfermo. Y sí que lo que añadió mucho Nureyev, y que es algo que no se aprecia mucho en la grabación de vídeo, son detalles de entradas y salidas, o sea, cuestiones más escénicas y teatrales y dramáticas a la historia, más que realmente coreográficas. Sí que cambió el orden de las variaciones en el reino de las sombras, que hizo algunos añadidos. Pero no es una producción esta de Nureyev, efectivamente, y de hecho en ese documental se ve a los bailarines de la ópera,
ensayando todas las escenas del mimo con la famosa versión de los años 70 del Quirós con Gabriela Comblieva. Quiero decir que esa fue, digamos, la base con la que trabajaron en la Ópera de París. Lo que cambiaron luego, por supuesto, y Nina Kurkavkina estaba sentada al lado de él y estaba dirigiendo los ensayos con él y corrigiendo sobre todo a las bailarinas principales, los personajes de Gamsati o de Mikia. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que le quería decir a Sergei, comentar, creo que Juan, tú lo sabes, me paso al inglés si acaso un momentito. I would like to add to Sergei, when he was making his presentation about Sergei, that he tried to put on to stage the Kingdom of the Shades for the International Ballet that directed by Mona Inglesby in Great Britain, but unfortunately the dancers hated it and he had to cancel the production. This was recorded, I'm sure Juan knows about it, in Mona Inglesby's memoirs. And the title of the book, which I have it here, is International Ballet in the Blitz. I don't know if you can see it here. This is the book, which are the unpublished memoirs of Mona Inglesby. But I think it is very interesting because in Great Britain, there was not great interest in seeing La Bayadere. Even when Nureyev wanted to mount it for the company, for the Royal Ballet, Ninette de Valois only allowed him to stage the Kingdom of the Shades. She did not want the big 19th century production with the Royal Ballet, apart from Sleeping Beauty, Tchaikovsky, and Giselle and Coppelia. She didn't want any more of those big classics. She wanted new choreography. That was her main interest. She wanted new music. She wanted new three-act ballets, but she didn't want the old 19th century classics. And it was a shame that in the end, when the Royal Ballet, well, a shame, and a shame for Nureyev, obviously, that when the Royal Ballet got their full-length Bayadere, it was Makarova's production in 1989, because Kenneth Macmillan was very ill. He could not finish his Prince of the Pagodas, which was scheduled for that time, and Anthony Dowell decided to bring Makarova's production to fill in the gap of the Prince of the Pagoda, because he had danced it with American Ballet Theatre. So nobody has talked about Makarova's production, which I think is the most staged worldwide. So that was it. Thank you very much. Gracias. Very interesting, all the communication and lectures. Thank you. Gracias, Ana. Quería decir alguna cosita que dijiste sobre International Ballet y Mona Inglesby. He podido tener la suerte de comunicarme con una de las últimas bailarinas de esa compañía, que era, digamos, una alumna o una muy jovencita que conoció a Nikolai Sergeyev, y ella se acuerda muy bien de la entrada de esas sombras que iban con arabesque y otro arabesque, y me dijo que no hubo un plie en ese arabesque. Y es muy interesante ver años más tarde, en 2018, que Alexei Ratmansky en Berlín monta la entrada de las sombras sin ese plie que tanto conocemos de la versión del Kirov, de Bolshoi, de Makarova, you name it. Y me pareció muy interesante y, digamos, ella me comentó que no tenía contacto con los solistas, digamos, el cuerpo de baile ensayaba por sí mismo, y que para Sergeyev, que era, según ella, muy musical, cosa que Ninette de Valois en sus memorias dice lo contrario. Tessa Solon, así se llama ella, decía que con su bastón marcaba el tiempo musical, el ritmo musical, y los tenía un poquito, pues, como a los caballos un poquito, pues había que poner orden, ¿no? Y hablaba muy mal inglés con su acento ruso, pero para él era muy importante de
hacer esta Bayadera, o digamos este fragmento del Reino de las Sombras, que finalmente no se pudo hacer porque, bueno, Mona Inglesby lo explica muy bien en sus memorias, ahí se puede leer. Gracias. Marina, would you like to say anything? We have a lot of questions tonight. Can you hear me? Yes. Okay. I found all of the presentations really fascinating, and I had a few reactions to them. One of them was the question of how much dancing has changed, and so how you know, the hardness of the shoes and what taste and the softness of the knees, and it brought to mind something that a dancer at ABT told me when I asked her about learning this different style. She was talking about Sleeping Beauty, but it applies to La Bayadera as well, which is that to her, learning this earlier different style was almost like learning the choreography of a modern choreographer, that she couldn't think of it as being just ballet. It was, she had to learn it as if she were learning the style of a choreographer who was inventing the style on the spot. And with that shift in attitude, it became much easier to bypass her self-correction of, oh, I should be straightening my knee, oh, I should be having a higher passe and that sort of thing. Related to what you said about the not bending the knee and the shades descent, I think we all noticed in Berlin that it changes the musicality of that choreography dramatically. It brings a completely different feel that has a little bit more rhythmic, a much more rhythmic quality, instead of the legato stretch that we're used to in most Bayadera productions. I also thought, we didn't talk much about Makarova's production, but it's so interesting to see the choices that Nureyev and Makarova made in their productions, what they chose to cut and what they chose to move around. And Nureyev's has so much more character dance, and it's interesting that Makarova decided to cut a lot of those character dances, but she has the final act. So I think that's fascinating, the choices that the different stagers have made through history. And that's it. Perfect. Thank you so much. Wonderful reflections here. Can we pass on to the next question or thought? Who wants to go first? Tanya? Hi, do you hear me? Yes. Yes. Well, thank you for these wonderful lectures. It's been a while since I have spoken English for the last time, so I'll try to be clear. I had two questions for Mr. Sergey. First of all, I've read that the first Kingdom of Shades, when Petipa choreographed it, it was danced with lights on. It was not danced with the lights, with the dim light, which we see today, which would create a completely different atmosphere for the ballet. So I would like to know if this is real, if this part of the ballet was really created by him for a light stage, and why? Because the effect seems to me much more impressive when lights are dimmed. The second question is regarding Makarova's staging of the last act, which I have read some not positive criticisms about her reconstruction of the last act, because it wouldn't be quite correct. It seems she has made it from memory and in a relatively free way, free style. So I would like to know his opinion about her reconstruction of the last act. Thank you. Was I clear? Yes, perfect. I can respond regarding the
dim versus light stage in the act of shadows. The excerpt which I used in my spiel, it is actually libretto quoted from the records in Harvard University. I didn't put it down myself, but Jane Pritchard, who is curator in the Victoria and Albert collection, she used this quotation in her article on the bits of the Bayadera in Britain. The article dated 1999, and I actually took it verbatim. And this very important point, which Sergeyev writes with his own hand, that stars started to rotate, the clouds grow bigger. That all suggests that the light is diminished. His Raja, Solor, he is under influence of opium, and he's taken in the kingdom of an heavenly kingdom. And it is absolutely clear that the stage should be dimmed at that time. And Sergeyev was a stickler. He was a lot of people, actually, a lot of choreographers hated him for this very reason. He didn't want to budge. He didn't want to do what seems to be right from the point of view of the size of the stage, from the expectations of the audience whose tastes are different. For example, De Valois makes a big fun from him trying to pull the swans through the stage exactly as it was done in the Mariinsky at that time. She makes a particularly laughable comment about it. And we know when Sergeyev took his small troupe of 12 dancers to Britain and staged their piece of the Swan Lake, he had those swans dragged through the stage. He wanted to, he was a stickler to the visual effects. He wanted to be everything as it was in his past life. So in my opinion, in original staging, the stage was dimmed. Thank you very much. Does anybody want to talk about the last act of Makarova's version? I'll do that, Juan. I was going to say something there. Okay, Amy, go ahead. Thank you. Okay. Hi. Hello, Tanya. How are you? It's good to talk to you. Just to say what you were saying about Makarova's version, what people really, this is very important, what people need to really understand about Makarova's staging of the last act is that it is not a reconstruction. It's entirely her own thing. It's entirely something she knew, the new version that she herself created. She never actually did she never did Petipa's last act because she, of course, did the 1941 staging by, forgive me, I know I'm not saying his name right, by Vladimir Ponomarev and Vakhtang Chabugiani, which was staged for the Kirov in 1941, and its production that the company still dances today. And by then, by 1940, when they started work on the production, the last act was long gone. It was last performed in Russia in 1924. And what people also need to understand is that according to the Russian choreographer from the early 1920s, Fyodor Lupakov, he did a lot of writings on the early 20th century so-called after Petipa productions of the classics. And one thing he wrote about Bayadera was by 1941, only about a fraction of Petipa's choreography was being used, but he especially writes that about the Grand Pas d'Action, which is originally from Act 4, but is now danced in Act 2 by Solor and Gamzati. But that, of course, that's not what it's meant to be. It's supposed to be in the last act. It's performed by Nikia, Solor, and Gamzati. It's in which Nikia haunts Solor during the wedding. So what Makarova did was, I think she did turn to Lupakov's writings for some inspiration on what to do in the fourth act, because some of the things that she includes
we find in Lupakov or are listed in Lupakov's writings. So, for example, the part in Makarova's version where a basket of flowers identical to the one given to Nicaea appears, which terrifies Gamzati. Lupakov mentions that, but it's also mentioned in the 1877 libretto, which I have a translation of, courtesy of Professor Roland John Wiley. And there's also, I think there is also the mention of, Juan, you can remind me if I'm leaving anything out here or getting something wrong. There's also the mention of flowers, the use of flowers, which we saw Alexei Ratmansky use in his version. We also saw, I think we saw Vikarev using it too. So I think he took a lot of the details from there. The one thing, however, that was certainly not in Petipa's version is the golden idol, or as the bronze idol, as it's known in her production. That came much, much later after Petipa. That came in 1949. It was added by, I believe, Nikolai Zubkovsky, sorry, 1948, sorry. It was added by the Russian dancer Nikolai Zubkovsky. And I believe it's to a piece from, it's actually to a Persian march Minkus composed for the ballet Le Papillon, which Petipa staged in 1874. So it's, yeah, so we didn't really get to see, as far as I know, no production in the 20th century or 21st century included a version of the final act that was even close to Petipa's final act until Vikarev's 2002 production. But again, even he didn't restore everything. For example, he kept a lot of the Soviet passages, unfortunately, and though he did restore the lost dance of the lotus blossoms. Again, however, and this is something I didn't learn until I saw Alexei's production, he didn't include the one very important detail, which is that it's in that dance that Nicaea makes her first entrance in the fourth act. What happens is there's a moment where the girls make a circle in the stage, and then she rises up through a trap door and then performs the rest of the dance alone. Vikarev didn't include that. So I hope that answers your question about Makarova's production. Okay, our last question or suggestion from Anna, and then we move on to more talks. Thank you. Gracias. Hi again. Just regarding Makarova's production, I would like to say something which, it's not until Roland Wiley's publication of his famous book, Tchaikovsky's Ballet, that this going back to the original as it was really important. Not even the Soviets, the Russians during Soviet Russia have done that. The Nureyev and Makarova and even Baryshnikov, when they did their productions of the classics, and Makarova only did La Bayadera, as Baryshnikov only did his Don Quixote, Nureyev made many others. I don't think they were worried about preserving the original choreography, especially the fourth act. There was no hint. They didn't go back to the Stepanov notations, even though they knew they existed. That was not the case. It was another mentality. It was more the sense of a spectacle. One can say many things about Makarova's fourth act, but it works. It's theatrical, it works, it closes like the ballet. Many purists will not agree on many of the decisions that Makarova made about what to take out and what to leave in and what to add. But the fact is that Makarova's production is a very good theatrical event, a very good choreographic event, and it's incredibly enjoyable. It's a very beautiful ballet. So I think when you look at Makarova's production, and when you look at Nureyev's production or Baryshnikov, you don't have to, you have to change your mentality because they were not aimed at these archaeological attempts that we are trying now. It was a different mentality. And it's not until the very recently that we're going back to let's go back to the original. That was not the aim and the objective of these
productions made during the 20th century. Not even De Valois tried to do that. She wanted to accommodate the original choreography to the taste and the ability of her dancers and her audiences. And I think it is something what we have to bear in mind with the ballet, that the audience's expectations. We know that the Kirov's dancers hated Mikhaiev's production of the Sleeping Beauty. And the audiences hated it as well, because you're creating some kind of rupture between what audiences have been watching for decades, and then all of a sudden you tell them that was wrong. So in a way, it happened the same in London when Anthony Dowell threw away the old Royal Ballet's production of Swan Lake in order to restore, go back to the original, going back to Roland Wiley's books and writings. So I think it's very important to look at these works with different eyes and understand that they were meant for different times, different companies, different audiences, and different objectives. So that was it. Thank you very much. Thank you, Ana, and gracias. Tenemos que pasar ahora a otras ponencias. Si hay alguna cuestión más después, tendremos el tiempo. Vale, gracias. Gracias, thank you very much, everybody. Encantados de tener aquí a Natalia Tapia, la intérprete principal de la producción de Ángel Correa, aquí en España, en el año 2008, si no me equivoco. 2008 o 2009. Sí, a ver, si puedes hacernos algún comentario. Bueno, en primer lugar, contarnos un poquito sobre tu trayectoria, muy breve, y pues acerca de tu trabajo con Natalia Macarón. Hola, buenas tardes a todos. Good evening. A ver, yo soy una bailarina, me formé en Zaragoza, en María de Ávila, y después me fui a bailar en el Joven Ballet de Francia por 2 años, una gran oportunidad para experimentar en escena. Bailábamos mucho, tirábamos mucho. Luego estuve 6 años en el Ballet de Zurich, me vine a España y estuve 6 años con Víctor Yate y seguidamente 6. Entonces, hablando de Bayadera, tengo que decir que los bailarines no estamos ni una 10ª parte, ni una 5ª parte documentados sobre todos estos temas, sobre referencia de versiones, sobre nada. Nos cuentan la historia, lo que tenemos que expresar, lo que tenemos que, cómo lo tenemos que hacer. Y con referencia a Natalia Macarón, fue un trabajo muy, muy intenso. Yo tengo que decir que pasaba como al día 5 horas con ella ensayando. No sé por qué, a lo mejor ella me dio un prototipo de bailarina rusa, no lo sé, pero solo quería trabajar conmigo. Entonces, yo estaba muy agradecida, pero también era una paliza física y mental, porque ella quería las cosas muy definidas y como ella quería. No se adaptaba a ti como bailarina, ella quería las cosas todo como ella lo veía, su visión. Y sobre todo a nivel dramaturgo, ella quería que se expresara muy, muy bien lo que ella quería transmitir en esta versión. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que era la pantomima, todo lo que era la gestualidad, era muy ensayada, muy ensayada y tenía que estar como ella quería. A puntos de ángulos de cuerpo, altura de las manos, cuando apretabas el puño, o sea, era muy, muy específica en esto.
en estos detalles. A la entrada del segundo acto, yo creo que la parte que más se repetido en mi vida, porque ella quería la entrada como si flotara, que apenas bajaras de la punta y corre, 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 el ritmo era muy importante, empezar lento, luego aceleras y cuando cae, que se vea como una pluma, todo el pasado de las sombras, todo detalle era primordial. Por ello fue muy interesante, duro, pero muy interesante, porque yo creo que un trabajo en ese sentido, a ese nivel de detalles, es mucho más productivo que un trabajo un poco más tirado o menos detallado. Entonces, yo lo disfruté mucho porque te metes completamente en el papel, en un papel que está muy desarrollado y muy analizado y tienes que interpretar a la persona. Y muy generosa en su trabajo. Ella marcaba excelentemente. Tengo que remarcar también que es muy diferente la técnica y el estilo ruso que ella quería ver. Sí, me marcaba mucho la todo. Que los de pulmón y los por detrás vinieran completamente de la sala, de los hemoplasmas. Y ella no buscaba que el movimiento viniera de aquí, de la espalda, que no fueran solo movimientos de brazos que implicaran a todo el cuerpo para llegar a ese pulmón, que no sea cabeza que venga del pulmón, todo, y ella lo marcaba tanto que era una maravilla. Hablaba con su espalda, no tenía que poner el brazo, que ya sabía que iba a salir ahí el brazo, porque ya venía de la espalda. Entonces era, de cierta manera, fue mucho más orgánico cuando ella me enseñó verdaderamente a llegar a esos ángulos que esta parte de aquí detallaba que la búsqueda de Dios que tenía que todos esos detalles, tú lo pensabas, te metías en el papel, entonces era muy interesante. Muy estricta, muy exigente, y si tenías que repetirlo 10 veces, pues lo repetías, pero muy interesante. Por eso la versión ha tenido éxito, ha sido muchas compañías y la guerra por este tiempo, porque es una versión con mucho contenido también artístico y el cuarto acto que se ha hablado, para mí era, yo creo que el que culminaba toda la historia y que da un sentido y una respuesta, digamos, espiritual, un terminar, sí, un final espiritual con respecto a todo el entramado, porque al final pues, queda ese lazo de amor, con dolor. Entonces, el cuarto acto para mí creo que tiene mucho fundamento y no sabía que no lo había reconstruido, que es todo hecho por ella misma y lo creo perfectamente. Era muy artista. Ella dice que hay cuando Natasha baila en 1980, que se transmite en directo
su versión de la Bayadera en el ABT de Nueva York. No puede, por una lesión, seguir bailando las sombras y también su último acto. Y en la pausa hace una entrevista sobre su último acto, ¿no? Y ella ahí dice y confiesa que sí que se han documentado históricamente, sí que se ha leído el libreto de 1877 y sobre esa base y también obviamente con la ayuda de Sir John Lounsbury, el que arregló la partitura de Minkus y creó el último acto, hicieron algo para que el ballet tuviera un sentido de terminar, ¿no? Lo que estabas contando. Y lo que decía antes Ana sobre que en los 80 y también anteriormente no había esa búsqueda de los arqueólogos de la danza, ¿no? Eso un poquito empieza quizá con la consagración de Primavera, ¿no? Buscando la versión de Nijinsky, ¿no? Y más tarde pues, se ha ido viendo en otros ballets y en danza barroca y en muchas más cosas, ¿no? Solo quería decir eso. Yo te pude ver en el Teatro Real y la verdad que me pareció una bellísima producción y muy buena bailada para lo poco tiempo que Ángel Corella tenía la compañía. Hay que decir eso también, porque estamos hablando de un teatro muy grande, estamos hablando de una orquesta en directo, estamos hablando de artistas invitados también de otras grandes compañías. Entonces, el trabajo que se hizo, y yo lo vi 2 veces, fue espectacular, ¿no? En tan poco tiempo organizar un nuevo ballet que ha surgido pues de la visión de Ángel, ¿no? Y con todo el apoyo de muchísima gente, ¿no? Y yo veía, digamos, a Natalia ahí con su asistenta, escribiendo todas las correcciones antes, después y durante. Así que, madre mía, creo que es una mujer con mucha fuerza y sobre todo una visión muy clara de cómo ella quiere tener las cosas. Gracias. Una preguntita, Natalia. Si puedes recordar, por favor, cómo trabajaba Makarova contigo el estilo dramático del papel, ¿no? El personaje. Y luego también si puedes recordar sobre la compañía en este momento y sobre tus partners. A ver, como he dicho, yo era muy minuciosa en cuanto a la sexualidad. Yo ya sabía lo que interpretaba, lo que tenía que mostrar, ¿sí? El papel de mi tía, lo que representaba, todo el entramado. Ella se basaba más en cómo corporalmente tú tenías que presentar y cómo se podría ver mejor desde lejos, porque ella insistía mucho en que no bailamos para la primera fila de butacas, que tiene que verse en la última fila del gallinero. Entonces, claro, en ese sentido, pues ella cambió mucho la pantomima, mi manera de interpretarlo, de visualizarlo. Claro, a mí me parecía muy exagerado, pero era para una distancia grande. ¿Sí? Es muy típico ruso, sí, todo con el cuchillo. Claro, yo tenía que prepararlo 2 horas antes para que se viera así en la trayectoria muy grande y que, claro, luego ves el vídeo y totalmente, porque si haces un movimiento pequeño, no se ve parado, no se ve que. Entonces para eso era muy. Se veía que sabía enormemente, vamos. No, imponía completamente. No,
nada, no, estaba todo, vamos, ya te digo, desde un pasito, ya, no, no, este brazo aquí, no, todo también, todo. Yo creo que pasé 2 semanas, ya te, 4 o 5 horas diarias con ella. Previamente trabajamos con Olga y Bremo, que siguen, por supuesto, el mismo protocolo, el mismo argumento, misma escuela prácticamente. Y se ponía muy nerviosa conmigo porque no expresaba con la espalda. Yo tuve 2 meses de espalda. Un día aparecí con el cuello completamente contracturado y me digo, no puedo moverme. Y me acuerdo que vino Natasha con la aspirina, que ya nadie tomaba, que tomábamos ibuprofeno, ya venía con la aspirina, tómate la aspirina, y venía siempre con la aspirina detrás para mi espalda, muy humana, como fuera de los ensayos. Y a ver, esto es una anécdota, cuando yo me quedé embarazada, tenía que hacer el espectáculo en el liceo de la Bayadera. Y no pude porque estaba embarazada. Y me acuerdo que por ella dijo, Natasha, ya. Y yo, claro, yo también me ponía muy por su trabajo, por su trayectoria y sobre todo por la eminencia que era, porque lo demostraba en cada palabra que salía de su boca, cada corrección, era sabiduría pura. Y lo primero que hizo al verme en el liceo, porque yo no bailaba, que allí era mi marido que hacía el duelo de bronce, lo primero que hizo es felicitarme, darme un abrazo, felicidades, muy humana, y yo creo que eso también se refleja en la coreografía. Porque si eres una persona sensible, tú haces una coreografía y creas algo sensible y que se transmita a un público correctamente, que sienta esa emoción, sienta eso. Entonces, total respeto por la persona. Más tarde, cuando ya di a luz y estuve en Nueva York en la tienda de Christopher Wheldon, DGB, ya estaba en el público y vino a felicitarme y muy cercano, persona gran profesional, pero también es muy religiosa, creyente, entonces también creo que influye al menos en Bayadera, que veía el fervor que tiene su creencia. Partner. En Bayadera yo solo tuve Ian McKay, es escocés. Vino del Birmingham Ballet y vamos, era un lujo bailar con él, porque era maravilloso para tener, no tenía yo bailo sola, me gustaba mucho bailar sola, y él se acomodaba perfectamente a cada bailarina, a lo que necesitaba, tenía como un sexto sentido, porque no todos los bailarines buenos son buenos para tener. Y él, naturalmente, tenía ese saber escuchar, ¿sí? Corporalmente a la bailarina y vamos, puede ser una pesadilla o puede ser un gran disfrute bailar con uno, porque por experiencia, cuando tú bailas con un partner que no match, es una constante pesadilla, porque es como Ángel, por ejemplo, tenía demasiada energía para mí. Sí, yo tenía que bailar de diferente manera con él que con otra persona. Entonces, pues claro, no es que no bailara a gusto con él,
pero tenía que bailar de otra manera diferente a mi energía, en cambio con él, ¿no? O sea, te puedo decir que con él fue un lujo, lo disfruté muchísimo y se lo agradezco. Y en Bayadera solo tuve tengo que decir que sobre el tema de las medias puntas, que se ha hablado aquí, que seguramente ya no existe, estoy muy de acuerdo con Marina, creo que sobre los comentarios de la bailarina y yo vi el ballet de Ratmansky, la adaptación también de Paquita, y me chocó enormemente. Me chocó enormemente porque sería muy difícil para mí bailar esa versión. O sea, ese tipo de ese estilo. Me tenía que acomodar completamente mis archivos corporales. Tenía que resetear mi disco duro corporal para poder bailarlo. Porque, y de hecho, tendría que cambiar las puntas, o bailar con unas puntas muy blandas, porque no podría cuidar la punta para hacer cosas. Entonces, pues, yo creo que están muy bien las reconstrucciones, pero se tiene que saber que es imposible reconstruirlo con bailarinas de ahora, como era intuitiva. Somos humanos y no podemos cambiar así de registro. Es muy interesante, por supuesto, pero es imposible reconstruir ese estilo con bailarines de ahora. Yo lo veo muy difícil. Justo lo que hablas aquí de ese nuevo approach, ¿no? Cambiar el discurso. Yo en general, con las tres bailarinas, tienden a subir las piernas, porque están acostumbradas. Viva, Claro, su eje ya está, el eje corporal ya lo tienes instalado, porque un pase que no está a tu máximo se cae y se tira de tu eje. Entonces, claro, antes ese pase era tu máximo. ¿Sí? Entonces estaban balanceados en ese máximo. Pero nosotros en nuestro tiempo y te balanceas en tu máximo. Entonces, si tú lo bajas, te quejas. Y por eso es cuestión de equilibrio. De estética también. Yo creo que más bien, sí, estética porque te gusta más piernas largas, pero ya llega tu moldear tu cuerpo con la estética exactamente, pero luego tú estás balanceada en tu cuerpo. ¿Sí? Si yo tengo una pierna aquí, a mí me pesa más que tú. Sí, si yo levanto, si tengo que parar aquí, me paraliza, no puedo subir. En cambio, si subes la pierna, pues subes a la punta, verdaderamente, si no, puedes estar unas piernas bajas y medias puntas. Pero es físico. Más que estético para mí. Yo estaba en el tema de cómo puedo respetar lo que me están diciendo escrito y cómo lo transformo en el trabajo de coaching y de enseñanza a la bailarina o el bailarín. Para mí eso era de lo más difícil, porque veo que me pide un tempo muy rápido, un trabajo de media punta extremadamente nítido, pero rapidísimo. Mucho más rápido. Sí,
digamos, la primera y la segunda variación no han cambiado mucho, ¿vale? De hecho, en la primera variación, que es la famosa, y en el RD nada ves todo el... Son movimientos más cortos. En la primera y la segunda son movimientos más cortos y más rápidos. Claro. Pues en la primera, que lo vimos con... no tiene seguido todo el IRDB, tiene un momento donde retrocede de nuevo, haciendo curioso de fase, y después toma de nuevo y hace Chenet en media punta para acabar. Digamos, también vemos lo bonito de quitar las capas a través de la notación, que vemos cómo se ha desarrollado. Seguramente hubo una bailarina que dice, no me hago la diagonal completa. Y a lo mejor venga, yo te doy esa posibilidad, ¿no? Porque también sabemos de las memorias de Caterina Marten, donde no habla demasiado bien a veces del maestro, diciendo que esto no me gusta, esto no lo quiero hacer, no es estético y a mí no me... Entonces, había ese debate en la sala donde se cuente, ¿no? Donde se cocina la información, diciendo que yo esto no lo voy a hacer, quiero hacer otra cosa. Bueno, pues hay que buscar un terreno común, ¿no? Entonces, yo puedo decir, tengo que decir esto es muy importante, la notación es una notación hecha en un tiempo particular para una cierta persona. De hecho, todas las variaciones, las tres variaciones de las ondas están escritas sus nombres. Decido la primera, mi filántropa, la segunda, y Pavlova, la tercera. Digamos, yo ya no me puedo meter en cuestiones de ¿se hizo otra versión para otra bailarina? Sí. Esto ya solo puedo leer lo que pone en la partitura. Pero sabemos también de Bella Durmiente, de Ave de las Vidas, que hay dos versiones. Una más simple, para María Principal, que era la hija de Mari, y otra ya de otro fotógrafo que es mucho más... Entonces, versiones totalmente diferentes, expectativas diferentes. Y no puede, yo siempre lo digo, no puedo decir que esto es 100% lo que se hacía siempre. Esto fue anotado durante un ensayo o durante una producción para ayudar con el proceso de escenificar una obra, porque a finales del siglo XIX tenemos un repertorio inmenso y hace falta documentar para remontar más rápidamente. Están cambiando el trafficking, pues toda la tendencia, ¿no? De nueva, ¿no? De Duncan, y claro, digamos, quieren guardar este tesoro para tenerlo, por si acaso lo tienen que montar en Moscú, en Petersburgo, digamos, ya también los teatros imperiales se iban abriendo a diferentes para presentar lo que hacían, ¿no? Antes de Diaghilev lo hizo a gran escala, pero a principios del siglo XX ya hay turnés que van a Berlín, van a Viena, van a... Este método fue extraordinariamente bueno porque sirvió como un método oficial de enseñanza también para los alumnos del teatro de los centros imperiales, digamos, tenían como una asignatura de analizar el cuerpo. Y esto estamos hablando antes de la antes de antes del uso de las cámaras y las grabaciones de vídeo que tiene luego Schreier. Yo creo que, por supuesto, hay que comentarlo todo, pero hay que saber que la danza es un arte vivo que crece y se desarrolla, y creo que para esos archivos, lo bueno que tienen esos archivos, a mi punto de vista, es a nivel dramaturgo, a nivel de escenas, a nivel de historia, a nivel lo que es el tratamiento de, pero no se puede guardar coreográficamente esta versión. Entonces yo creo que lo importante de estas versiones es guardar la original en cuanto a música, en cuanto a
a escenas, orden, lo que creo que es importante, porque una bailarina te va a bailar esto de una manera y aún siendo la misma versión, te lo va a bailar otra de otra manera. Entonces, hasta el cambio va a ser diferente. Entonces, todo ha sido bueno, pero lo que decían ahora de que capítulo de moda de remontar las versiones, con la coreografía original, yo creo que es a nivel museo, como para tener una versión de decir, mira, así, hacer una idea de lo que era, pero a nivel para escénico no es práctico, porque el público no está claro, entonces yo creo que sí que hay que tener las versiones y a lo mejor pues el marronazo, perdón, de los bailarines, que bailar y no va a adaptar, pero a nivel escenográfico no lo veo tanto. Es como en la música, ¿no? Si tocas una partitura de Bach en un momento original, con la afinación original, yo sinceramente cuando lo escuché, para mí no me emocionaba, de hecho no pude escucharlo al final. Entonces, claro, cuanto más te adentras en una cosa, más quizás conexiones ves cómo trabajaban antes, cómo eran los simbolismos de Manifesta. Para mí son geniales. Pero la práctica es otra cosa, como también soy en una exponencia sobre la vida durmiente, no sobre las versiones, ¿no? Históricas, no podemos reconstruir el público. Ya, exactamente, exactamente, y a los bailarines, tampoco, que es algo esperanzador, ¿no? Desde luego que es muy bueno, porque eso, la composición de la acción dramática, eso sí que es bueno, conocer la composición coreográfica y si se pueden rescatar o no esos pasos rescatados, ponerlos a nuestros días de la manera que antes hacían, digamos, pues eso, lo mismo, lo que ha seguido la evolución normal. No se mete en media punta, teniendo las puntas puestas, es que yo no lo consigo. Y me imagino que el balanchín se hará también porque el balanchín es muy rápido, además no me da tiempo a utilizar las puntas en según qué transiciones, porque no me da tiempo. Es muy rápido y quiere que guarde este nivel y no quiere que haya ese subir de puntas y bajar de puntas y que quede abajo, ya. Entonces, pues yo creo que claro, si tiene las puntas puestas, no veo que no tenga que haber una razón de peso para que no se tiene ella. Que si no se puede hacer esta razón. No, para mí no es estético. Ya el andar en media punta es difícil que sea estético. No para traer un pato, así como tienen siempre tirando los deditos, es muy difícil. Pues ya bailar media entonces con un punta en media punta, pues mucho más. Aunque en Bournonville, la tradición de Bournonville, exige los giros a media punta en punta. Eso es, que creo que ahora está cambiando un poquito, pero si hablas con veteranos que son totalmente Bournonville, te van a decir la media punta en la punta. Porque han guardado su legado tal y como era por mucho tiempo, no han evolucionado. Me imagino que Bournonville diría, yo lo quiero así, y las personas que lo han remontado no han pisoteado, digamos, no han tenido, le tienen mucho respeto a su trabajo o no lo han visto necesario o hubo también los cambios políticos. Claro, o a nivel estético es uno tiene muy particular en la técnica, entonces da poco desarrollo. Tengo que decir, porque es muy saltado, poco pasa desarrollar saltando. O saltas un metro, pero
digamos que no es como Petit Pas, que es más virtuoso, es más técnico desde el principio. Bournonville, yo creo que se limita a una técnica particular. Una técnica particular mucho más limitada, sí. Si no tiene solo pequeños saltos, ¿sabes? Y eso que tiene gran valor los hombres. Sí, yo todo lo que he tenido que bailar en aquí ha sido apretar. Y porque es muy rápido y no te puedes, o sea, no te puedes relajar, porque es todo, sin descanso, muy pequeñito todo, pero que no da a más, a desarrollar. No puedes desarrollarlo mucho más. Y tira más de tiempo, tiene que por eso no ha sufrido tanto desarrollo por el tipo de experta, pero creo que tiene de bailar y veo más afines los bailarines de antes, así técnica, y los de ahora, que se parecen más, que sí bailas un Don Quijote o de antes de ahora. Sí. La compañía durante 40 estaba, digamos, reciente, ¿no? La gente joven de todo el mundo, sin experiencia prácticamente, ¿no? La mayoría. Entonces me gustaría saber cómo estaba la compañía viviendo la obra, qué clase de correcciones tenían que hacer los repetidores, Macarova en particular, Olga. Sí, y por ejemplo, las cosas, digamos, dramatúrgicas, técnicas o técnicas, más difíciles para la compañía. Si lo puedes recordar. A ver, era una compañía joven, pero tenía un gran nivel. Yo recuerdo que Macarova para nada tuvo que se sobresaltó en ningún momento o estuvo disgustada con el grupo, sí, en el par de acción, por ejemplo, en el todo el par de acción hizo cambios de cast, no estaba de acuerdo, pero en general ella estaba contenta con la producción, con los bailarines, y a nivel dramaturgo, los bailarines solistas y principales éramos los que teníamos un poquito más de experiencia, y entonces pues tampoco hubo gran, que yo recuerde, Natalia tuvo gran problema con ello, no, fue todo muy fluido. Yo sé que ya digo que trabajaba principalmente conmigo, entonces yo sé que estaba en desacuerdo con según qué cosas, pero cosas privadas que no voy a... Pero a nivel de compañía ella trabajó perfectamente. Sombras, cuántas son 32, perfectísimamente. Yo he visto el vídeo y se ve muy bien. Yo no puedo compartir con él, ¿vale? No lo veo. Sí, me parece muy difícil. Todo el adagio de pie plano, todos los developes, cualquiera que se pone nervioso y baja la pierna o tiene el equilibrio. Entonces, en ese sentido, Ángel era también muy hiper mega positivo. No regañaba apenas, no sentías la presión por parte tuya, era bastante al mismo tiempo que era exigente, pero él estaba muy nervioso cuando vino Natasha y porque le presentaba su ballet, no era bailarín, o sea, era bailarín pero presentaba su ballet, su compañía. Entonces yo lo recuerdo muy nervioso cuando vino Natasha y
Y se quedó muy tranquilo cuando vio que Natalia estaba contenta con Natalia y que trabaja con Natalia, y aquí todo el mundo estaba más relajado. Y pero luego, porque venían también artistas invitadas, Villamar y Paloma Herrera, de las cuales no estalló nada con ellas, no se llevaban bien Paloma Herrera y Natasha Matarova, o sea, Natalia, ensayaron muy poquito juntas y fue una, no sé, al público no le gustó, yo creo que Paloma no lo hizo del todo como lo que hiciera como Natalia quería, claro la quería, por eso ella sí que se adaptaba a su baile, a la coreografía, ella no se adaptaba a la coreografía, entonces yo creo que por una coreógrafa teniendo una bailarina que impone su estilo y que no se adapta a lo que por mucha estrella que sea, si tú bailas una coreografía te tienes que adaptar a ello y a la coreógrafa, la coreógrafa. Y en este caso, vale, no sé, esta venencia. Pero con Natalia Macarova, pues todo es muy fluido y ya está. Estuvo muy contenta con el resultado. Sí, trabajo. A pesar de que la compañía era muy joven, todo el mundo era muy trabajador, con muchas ganas, no había esas rencillas o malos, que muchas veces dificulta mucho estamos todos muy unidos, entonces pues salió una producción muy conseguida. Pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Ya podemos terminar esta parte. Nos descansamos un poquito y si queremos podemos ver vídeos, ¿sí? Pues algo más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen online. Ay, thank you so much, Irina, Juan, Emi. Esperamos la próxima vez aquí en Madrid, Tiziana, por favor. Sí, y me imagino que nos veamos en la conferencia en San Petersburgo, ¿verdad? En marzo. So thank you for now. We're going to make a break. We will be later on seeing some clips. So you're very much invited to stay. If you'd like to leave, that's also no problem. I'm sure everybody has seen these videos. So we're going to make a break. We thank so much the people that have come, have shared with us their knowledge, their passion, their respect for this art form and La Bayadera. Yes, any questions? No. So perfect. We are going to now make a break and see you in 10 to 15 minutes. Thank you. Gracias. Okay, see you later. Gracias. ¿Qué tal? Gracias.
Hola y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte. Venimos de un descanso. Ahora vamos a poner unos fragmentos de la Bayadera. Espero que os guste. He intentado mostrar un poquito lo diverso, ¿no?, de cada versión y, digamos, cada versión tiene sus referentes, tiene su importancia. Luego también estamos hablando de gustos personales. Entonces yo he querido, digamos, mostrar del primer acto hasta el último cuarto acto o último acto diversas cosas que llaman la atención y son muy importantes para, en mi opinión, de este ballet tan bonito del cual hemos hablado hoy, esta noche. Gracias y espero que os guste. So we are going to now do the second part. We're going to see certain excerpts of the ballet, and I have tried to make justice to all the versions. Of course, everybody has their own personal taste, and sometimes it is very difficult to you know, please everybody. Okay, so thank you so much for attending and have fun, and I'll see you very soon.
La producción es bonita. Pero a mí me gusta tanto
construcción cinematográfica. Sí, cinematográfica, sí. Posiblemente será que se tiene en cuenta. Adaptaciones en los libros también tienen sus diseños. El Amstel, sí, pero tiene también su copyright. Ah, ya, sí. Y esta vez que yo la he visto en hay una filmación sobre...
Que diseña donde inserta, es la primera que esta es la versión local. Está aquí. O sea, que lo que el final que se supone que es el padre Gamsati, el paso 4 del Iyaí, lo hacen con el palacio. Sí. Eso es quizá el cambio más drástico que se hizo en la versión. Pero ¿qué pasa? Yo creo que lo vieron como una joya. Decían, esto no lo podemos suprimir porque es una de las mejores cosas. Y con Mario Fichabuchiani lo reinsertan en lo que es el divertimento de lo que es... sí. Bueno, ahora el micrófono. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much, everybody. Chao. Ciao, bye. Thank you so much. Bye. Muchas gracias. Thank you. Divino, pero divino. Gracias para Thank you, todo. Irina. Thank you, Juan. Felicidades a tú y buen arte, ¿no? Y un feliz fin de semana. Thank you so Igual. much for everybody. Same Have a to wonderful weekend. To everybody. It's been a pleasure. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Bye bye. Sí, mira, en junio, sí, en junio.